El acuerdo de vida en pareja era una de las promesas de campaña del presidente Sebastián Piñera, también parte de su programa de gobierno. Sin embargo, la iniciativa no se va a convertir en ley durante su mandato, a pesar de su discusión inmediata desde marzo. Para conversar más sobre este tema, nos encontramos con el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, acá estamos muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo recibes definitivamente ya esto que es un hecho? Lo dijo el propio ministro Larroulet, que efectivamente el ABP no va a ser ley antes del 11 de marzo. Mira, la verdad es que me parece una torpeza. El presidente Piñera no deja contenta ni a la UDI, porque le había prometido que no le pondría urgencia, y sí le está poniendo urgencia. No deja contento tampoco a los 2 millones de personas a los que les prometió que iba a regular su convivencia, su unión de hecho, y además le entrega un triunfo político al próximo gobierno, que probablemente en los primeros 100 días de su gobierno Michelle Bachelet va a poder aprobar este proyecto. Así que la verdad es que me parece una muy mala jugada y que además no resuelve el problema urgente de estos 2 millones de personas que están totalmente vulnerables, expuestos a enfermedades, accidente o incluso a la muerte, y que los dejan en total desprotección. ¿Y políticamente a quién responsabilizas por este hecho? Porque este proyecto no solo de campaña, no era una promesa de campaña, sino que formaba parte del proyecto de gobierno, no se haya materializado. Mira, es difícil culpar a una persona. Creo que hay una serie de factores que explican este retraso. Por un lado, los berrinches de los partidos políticos cada vez que se anunciaba un borrador para regular el tema. Cuando se envió el proyecto de ley al gobierno, del gobierno al Parlamento, recuerdo que hubo también muchas críticas, muchos berrinches, algunos parlamentarios diciendo que les da vergüenza este gobierno. ¿Te refieres a parlamentarios de la UDI? Así es. Recuerdo, por ejemplo, al diputado no reelecto Gonzalo Arenas diciendo que le da vergüenza el presidente y le da vergüenza su propio gobierno, solamente por el hecho de enviar el ABP al Congreso. Luego, ante cualquier intento o sondeo de la posibilidad de ponerle urgencia, había nuevamente este berrinche o bloqueo de los partidos políticos, y por lo tanto yo creo que los partidos políticos son, podríamos decir, sobre todo RN y la UDI específicamente, son los culpables de esta lentitud en la tramitación. ¿Y por qué RN? Porque el presidente de RN también se niega a este proyecto. Recordemos las declaraciones de Carlos Larraín, que dijo que era el único. Yo creo que, mira, si vemos la votación de la idea de legislar del ABP, vemos que incluso hubo más votos de la UDI que de RN. De RN solamente estuvo el senador Espina y la senadora Lili Pérez, que después abandonó el partido. Así que la verdad es que RN es un partido que no está muy cuadrado con el ABP, y de hecho la salida de los parlamentarios que formaron Amplitud da cuenta también de esa dificultad que encontraron dentro de su propio partido. Bueno, y hoy, ¿qué te parece que Amplitud esté apoyando esta urgencia que le ha puesto el gobierno, y que hoy se haya abierto también el diputado Asbun a esta idea? Mira, me parece bien. Nosotros siempre hemos sostenido que el ABP y las demandas de la diversidad sexual en general son un tema transversal de la sociedad, que no debe ser monopolizado por un sector de la población, porque la diversidad sexual está presente en todos los sectores, en todas las áreas de nuestra sociedad, en todas las profesiones, en todos los barrios, en toda la historia ha estado presente, solo que ha estado invisibilizado. Y cuando hay un respeto por los derechos humanos, Matilde, yo creo que hay convicciones religiosas, ideológicas, personales que deben ser dejadas de lado. Cuando el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todas las personas tienen derecho a casarse, a formar una familia, bueno, ahí tú te das cuenta que acá hay una vulneración de derechos de personas que no tienen acceso a que el Estado reconozca su familia, que la proteja de cosas que le pueden pasar a todo el mundo, como son accidentes o enfermedades, y por lo tanto me parece natural que una parte importante de la derecha se abra a aprobar este proyecto. Ahora, ¿cuándo crees tú que efectivamente el ABP va a estar reflejado en una ley? Mira, yo creo que
lo que debería hacer Bachelet a partir del 11 de marzo es ponerlo como uno de sus proyectos emblemáticos para los primeros 100 días. Es un proyecto que es urgente por las razones que ya te he mencionado, y además creo que se anotaría un triunfo político importante al mostrarle a la ciudadanía que lo que en 4 años el gobierno actual no fue capaz de hacer, ella en unas pocas semanas o meses sí lo pudo hacer. Así que esperamos que en los primeros 100 días este proyecto sea realidad. ¿Tú votaste por Sebastián Piñera como presidente? Así es. ¿Te sientes desilusionado? Sí, la verdad es que me siento desilusionado porque es un proyecto que podría haber avanzado mucho más rápido. Es un proyecto que ya debería ser ley hace bastante tiempo. Llevamos 4 años entrampados en esta discusión. Hay una amplia mayoría social y de votos, o sea, la idea de legislar, para que la gente se haga una idea, fue aprobada por 28 votos a 6. Por lo tanto, es un tema en que no hay un problema de votos, no hay un problema de mayoría ciudadana ni sociales, sino que es un simple tema de voluntad política que ha faltado. Así que sí me siento desilusionado. Sí. ¿Te arrepientes de haber votado por él? No, eso es justamente lo que te quería decir. Mira, no me arrepiento de haber votado por él porque siento que es importante que... Uno, es importante mostrar lo transversal que es el tema y que a pesar de la deuda gigante con la que va a quedar el presidente, de todas maneras, es un presidente que sacó adelante la ley antidiscriminación, fue el primer presidente que recibió la diversidad sexual en la moneda. Por lo tanto, creo que es importante mostrar esta transversalidad del tema. Y por lo demás, hay que recordar que la alternativa de ese minuto era Eduardo Frei, que tampoco vamos a decir que es un líder progresista, tampoco estaba a favor del matrimonio igualitario, se sumó a aprobar el ABP, pero tampoco con mucho entusiasmo. Así que yo creo que en ese momento fue una buena opción. Y en las últimas elecciones presidenciales, la candidata que más apoyaba el ABP y las uniones era la candidata para Chile. ¿En ese sentido apoyaste su candidatura? Sí, bueno, en la primera vuelta, la verdad es que tuvimos bastante apoyo porque de los 9 candidatos hubo 7 que estaban a favor del matrimonio igualitario, la mayoría de nuestras demandas. Así que creo que apoyo popular y político a nuestra causa. Por lo demás, fue electa la primera presidenta de Chile que está a favor del matrimonio igualitario, con mayoría en ambas cámaras. Creo que es un hecho histórico que tenemos que saber aprovecharlo. ¿Y en esa segunda vuelta votaste por ella? En la segunda vuelta sí voté por ella, porque claramente entre las dos opciones no quedaba ninguna duda de cuál era el proyecto que más se acercaba a las demandas de la diversidad sexual. Ahora, en términos prácticos, este ABP que ustedes esperan que esté aprobado en los primeros 100 días, tal vez de la presidenta Bachelet, el primer semestre más bien, ¿cuáles son los puntos fundamentales para ustedes que deberían quedar zanjados? Porque leo acá que son 157 indicaciones de este proyecto. Mira, lamentablemente, como ocurre en otros proyectos, todos sabemos que muchas de esas indicaciones son presentadas simplemente para trabar el proyecto. Los senadores se podrían poner un poco de acuerdo, porque acá actúa como un poco patrón de fondo y cada uno se le ocurre mandar las indicaciones que a él o a ella se le ocurren. A nosotros nos gustaría ver más trabajo en conjunto para que esas indicaciones pudieran ser menos y así la votación podría ser más rápida. Ágil. ¿Pero qué es lo que debería quedar refrendado? Sí. Básicamente, para que la gente le quede claro qué es lo que efectivamente se espera de esta ley. Mira, afortunadamente el ABP es un proyecto que se ha mejorado mucho en estos 2 años de tramitación que ha estado en la Comisión de Constitución del Senado. Es un proyecto que, por ejemplo, modifica el Estado Civil. En el proyecto original se decía que las personas que contraían un ABP seguían siendo solteras. Eso ya no es así, se creó un nuevo Estado Civil de conviviente, lo cual es un paso muy importante. Otro paso muy importante son los tribunales de familia. En el proyecto original eran los tribunales civiles los que eran competentes para ver las causas de ABP. Pero los tribunales civiles en general toman en cuenta factores monetarios, económicos, para dictar sus sentencias y no aspectos psicológicos, familiares, quién se ha quedado en la casa, quién ha trabajado, quién ha cuidado a los niños. Esos son factores que un juez de familia sí está capacitado para incluir y por lo tanto el cambio de los tribunales civiles a los tribunales de familia también fue un avance muy importante que logramos durante la tramitación del proyecto de la Comisión. La comunidad de bienes también se amplió. En el proyecto original,
la comunidad solamente que estaba considerada para el ABP era el sofá y la lámpara. O sea, ni siquiera estaba incluido el automóvil, los valores como acciones, fondos mutuos o los bienes más caros que finalmente son los inmuebles. Eso también se ha incluido, así que hoy en día tenemos un proyecto mucho más robusto. Hay cosas que se podían mejorar todavía, como por ejemplo que no se celebre en las notarías, porque eso se presta a fraude. Alguien podría celebrarlo en 2 notarías al mismo tiempo, por ejemplo. Que sea en el registro civil, que es el organismo del Estado, que está capacitado para llevar un registro en línea. Esas son las indicaciones que nosotros hemos presentado, o también que se reconozcan, por ejemplo, las uniones civiles celebradas en el extranjero. Eso tampoco está estipulado. Pero ya son puntos que se pueden ir mejorando. Pero tengo que hacerte la última pregunta. Sí. Este ABP, que ustedes esperan que salga, que se convierta en ley en los próximos meses, ¿puede ir en paralelo a un proyecto efectivamente de matrimonio igualitario o ustedes esperan sacar primero el ABP y después proponer el matrimonio igualitario? Por supuesto que pueden ir en paralelo. Son 2 proyectos que son necesarios e importantes para la comunidad. El ABP resuelve, además de ser una promesa de campaña, resuelve temas muy puntuales que protegen a la familia, a esos 2 millones de personas que viven en pareja sin estar casados. Y el matrimonio igualitario es una aspiración de igualdad plena. Creo que... que esa sí fue una promesa de campaña de Michelle Bachelet. Fue una promesa de campaña de Michelle Bachelet, está en su programa de gobierno. Nosotros vamos a hacer todo por exigir que se cumpla. Nuestros vecinos de Argentina, Brasil, Uruguay ya cuentan con una ley de matrimonio igualitario, así que estamos seguros que nosotros nos vamos a sumar a esta corriente de derechos plenos igualitarios para todos. Luis Larraín, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile.